Tener que lidiar con arrepentimientos antes de morir es triste. Todos los seres humanos tenemos el deseo de morir en paz con nosotros mismos y en paz con el resto del mundo. Párate a pensar un momento. ¿Crees que antes de morir habrá algo de lo que te arrepientas? Quizá tu primer pensamiento te lleve a decir no, pero lo cierto es que la mayoría de la gente sí se arrepiente de ciertas cosas antes de morir. ¿De qué? Pues curiosamente, aunque la vida de cada persona es única, genuina e irrepetible, el hecho de muerte nos iguala y los arrepentimientos antes de morir suelen ser bastante comunes. A esta conclusión han llegado los diversos estudios y expertos, entre ellos Bronnie Ware, una enfermera australiana especializada en cuidados paliativos que pasó 8 años compartiendo las últimas semanas de vida de miles de personas. Durante este tiempo, escuchó las últimas palabras de estos enfermos terminales y recogió estas experiencias en su libro The Top 5 Regrets of the Dying, en el que hace un repaso de los 5 arrepentimientos que las personas a las que cuidaba le confesaron antes de morir. Seguramente creas que si experimentas arrepentimiento antes de morir, será por algo que has hecho o dicho en algún momento de tu vida. Pues no. De lo que nos arrepentimos es de lo que no hemos hecho. Todo lo que hacemos en nuestra vida, bueno o malo, es aprendizaje. Por eso es más común arrepentirse de algo que no hicimos. Así que he preparado este audio basado en los aprendizajes de Bronnie Ware para invitarte a la reflexión y que aproveches tu vida ahora que aún tienes tiempo para hacerlo. Y para ello, el primer paso es adentrarnos en la mortalidad. Enfrentar la mortalidad como paso para evitar arrepentimientos antes de morir. Antes de detenernos en los principales arrepentimientos antes de morir, considero necesario hablar de muerte en sí. ¿Piensas a menudo en la muerte? ¿Hablas sobre este tema? Es muy posible que no, porque la sociedad y la cultura occidental no invita a ello. Me atrevo a decir que es un tema tabú del que se huye. Es más, si alguna vez has hablado de la muerte, imagino que lo has hecho, te has encontrado con respuestas como estas. Calla, no habla de esas cosas. ¿No podemos hablar de algo más alegre? Cambia de tema, que de esto no me gusta hablar. En definitiva, a la gente le incomoda hablar sobre la muerte, pensar en su propia mortalidad y afrontar de forma abierta este tema. Como digo, es propio de la idiosincrasia occidental. Mientras que en otras culturas la muerte se asume como parte de la vida, nosotros tendemos a darle la espalda. Y esta actitud tiene sus consecuencias. La primera de ellas es que vivimos como si la vida fuera eterna, pero no es así. Así que cuando la vida empieza a apagarse y nos damos cuenta de que el tiempo se escapa, es cuando somos conscientes de la vida en sí, cuando ya no hay tiempo de reacción. Cuando no podemos tomar las riendas y hacer esas cosas que dejamos por el camino. ¿De qué te arrepentirías si hoy fuera tu último día de vida? ¿Cuáles son los principales arrepentimientos antes de morir? Como te decía antes, y aunque te sorprenda, en el hecho de muerte no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, sino de lo que no llevamos a cabo por falta de coraje y valentía. Veamos cuáles son los 5 mayores arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. Ojalá hubiera expresado mis sentimientos. Por no mostrarte vulnerable, por no provocar un supuesto conflicto o por el qué dirán. El caso es que a lo largo de la vida dejamos en el tintero y sin expresar muchos sentimientos y emociones, tanto positivos como negativos, y se convierte en uno de los arrepentimientos antes de morir. Según nos enseña Bronnie en su libro, muchos moribundos afirmaban que les habría gustado tener el coraje para hablar honestamente y decir a las personas de su entorno lo que realmente sentían por ellas. Debemos acostumbrarnos a decir lo que sentimos cuando lo sentimos y hacia quien lo sentimos. Y si hace daño, bueno, tú eres responsable de cómo dices las cosas, pero no eres responsable de las reacciones de los demás. Y lo más importante, no puedes controlarlo ni debes intentar hacerlo. No eres responsable de las reacciones ajenas ni controlas las emociones de los demás. Ahora fíjate,
Expresar lo que sientes, aunque a la otra persona no le guste lo que estás diciendo, fortalecerá esa relación porque estará construida sobre la honestidad. En toda relación saludable debe existir la posibilidad de ser quien eres realmente sin maquillajes. Y a quien no le guste, puerta, puede irse. Una relación no es sana si censura tus pensamientos, emociones y actos. Segundo, desearía no haber trabajado tanto. ¿Para qué sirve una jornada de trabajo infinita en una oficina si no te permite disfrutar de los seres queridos? Ya te digo yo, ¿para qué te sirve? Para sumar arrepentimientos antes de morir. Nunca nadie desea en su lecho de muerte haber dedicado más tiempo para el trabajo. De hecho, ocurre lo contrario, y lo normal es que aparezca arrepentimiento por haberse perdido la juventud de sus hijos, no haber pasado más horas junto a su pareja y no haber disfrutado de actividades que más le gustaban junto a su familia. Piensa un momento en tu vida y en tu rutina diaria. Imagino que sales de casa temprano y te pasas gran parte del día fuera, y cuando vuelves llevas la cabeza repleta de preocupaciones, sinsabores y problemas del trabajo. Si tu vida gira en torno a tu actividad profesional, puede que en un futuro te arrepientas. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Obviamente tienes que trabajar, sí, pero ¿por qué mantenerte en un trabajo que no te hace feliz y que absorbe prácticamente todas las parcelas de tu vida? Te aseguro que una vida más minimalista y más sencilla te permite crear un mayor espacio para ti, disfrutar y ser más feliz. Me habría gustado tener más contacto con mis amigos. Es el tercer arrepentimiento de las personas que están al borde de la muerte. El trajín diario y las ocupaciones de la vida nos alejan muchas veces de nuestras mejores amistades. A ver si quedamos un día de estos, tenemos que tomarnos un café y ponernos al día que hace mucho que no hablamos. Según Ward, al final de la vida los amigos cobran una importancia especial. No es que la familia se considere menos relevante, sino que los familiares tienen que hacer frente a su propio duelo. Por eso, en el lecho de muerte, la gente echa de menos a los amigos, esos amigos a los que se les perdió el rastro hace tiempo y ya es demasiado tarde para encontrarlos. Cuando te enfrentas a la muerte, la mayor parte de lo que ahora te preocupa y a lo que dedicas tiempo carece de importancia, y mientras estás perdiendo la oportunidad de disfrutar de la gente que te enriquece. Lo que de verdad importa en la vida es el amor y las relaciones que has cultivado. Para ser consciente de esto, no hace falta estar a punto de morir, basta con tener que ir al hospital. Para mí, las puertas de un hospital son como una frontera. Cuando cruzas el umbral, las prisas se esfuman, el tiempo parece que fluye a otro ritmo y las prioridades se transforman. ¿Alguna vez lo has vivido? Entonces sabrás de lo que te hablo. A lo que voy, sé consciente cada día de lo verdaderamente importante en tu vida y no permitas que naderías irrelevantes ocupen tanto tu vida que no tengas tiempo para dedicarla a tus amigos. Si tomas este consejo, evitarás uno de los mayores arrepentimientos antes de morir. Cuarto, ojalá me hubiera permitido a mí mismo ser más feliz. ¿No nos permitimos ser felices? Pues parece que no, o al menos no todo lo felices que nos gustaría ser. Y esto ocurre por varios posibles motivos. Falta de coraje para enfrentarnos a nuestros miedos, la comodidad de vivir en la zona de confort que nos proporciona seguridad, la fuerza de los patrones heredados que condicionan nuestras decisiones y determinan nuestro camino. En el fondo podemos resumirlo en una palabra: miedo. Miedo al cambio y a la incertidumbre. El miedo al cambio y a la incertidumbre nos conduce a la infelicidad. El miedo es humano y al cerebro le gusta muy poco adentrarse en terrenos desconocidos, pero para ser feliz has de atreverte a hacerlo. No persigas la felicidad, ten el coraje para conquistarla cada día de tu vida. La vida es una toma constante de decisiones y solo tú decides cómo quieres vivir la tuya. Y si eliges ser feliz. El quinto arrepentimiento de las personas antes de morir es: ojalá hubiera vivido la vida de mis sueños y no la que otros esperaban de mí.
De los 5 arrepentimientos antes de morir, este es el lamento más común de todos. Cuando una persona se da cuenta de que le falta poco para morir, es consciente de los sueños que se quedaron sin cumplir y de la vida que le habría gustado vivir. Lo triste de este arrepentimiento es que se podría haber evitado tomando decisiones valientes. Por eso, no me cansaré de repetirte que vivas tu vida como tú quieres que sea y que hagas realidad tus sueños, o al menos que intentes y luches por ellos. Y hazlo sin miedo. Ya me has oído decir en más ocasiones que el miedo es una emoción natural y necesaria, que no es mala, a menos que supere un límite y nos impida tomar ese tren al que queremos subir y no nos atrevemos a saltar. Y si empezaras a vivir pensando más en ti y en tus deseos y menos en las expectativas de los demás, es posible que hasta te dé vértigo imaginarlo, pero es necesario si de verdad quieres abandonar el mundo sabiendo que viviste una vida feliz. Podemos elegir, podemos decidir si queremos una vida feliz o de arrepentimiento. ¿Cuál prefieres tú? Yo lo tengo claro, yo quiero ser feliz. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez. Te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.